Hola amigos, el día de hoy seguimos platicando acerca de las contracciones. Acuérdense que una contracción es una combinación de dos palabras en una. Dos palabras se combinan y hacen una palabra. Entonces vamos a ver aquí. Aquí tenemos la palabra de más la palabra el. Entonces cuando se combinan estas dos palabras, se convierten en la palabra del. Igual con la palabra a más la palabra el, se convierten en la palabra al. Se combina la a más el y hacen al. Ahora, una contracción es la unión de dos palabras. Dos palabras se unen y hacen una palabra. La palabra al, que es esta que está aquí, es la combinación de a más el. Y del, que es esta que está aquí, es la combinación de y el. Por ejemplo, cuando usamos la palabra al, decimos entregué los libros al bibliotecario. En vez de decir a el bibliotecario, las combinamos, las unimos y hacemos una sola palabra que dice al. Igual la palabra del. Los gestos del bibliotecario me recordaron a mi abuelo. Son dos palabras de y el y se juntan y se convierten en una palabra y dice del. Ahora, aquí este cuadro muestra ejemplos de oraciones con las contracciones al y del. Veo que al es a más el y del es de más el. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Aquí dice, lee cada oración y di si la contracción en azul ha sido bien utilizada o no. Entonces el número 1 dice, vuelve del cine. ¿Qué crees? ¿La usaron bien o no la usaron bien? Vuelve del cine. ¿Qué crees? ¿La utilizaron bien o no? Del. Sí la utilizaron bien. Porque si no, hubiera dicho, vuelve de el cine. Y en esta ocasión podemos combinar la palabra de y el juntas y se convierte en la palabra del. Vuelve del cine. Entonces esta sí está correcta. Ahora vamos a ver la siguiente. Dice, ¿has visto al padre del estudiante? Tenemos dos. Vamos a ver primero la palabra al. ¿Has visto al padre del estudiante? ¿Qué crees? ¿Utilizaron bien la palabra al? Sí la utilizaron bien. Porque si no, hubiera dicho, ¿has visto a el padre? Y esas dos palabras las podemos unir juntas para convertirse en al. Ahora, ¿qué crees de la palabra del? Sí, también está correcta, porque dice, ¿has visto al padre de el estudiante? Entonces se puede convertir en del en vez de él. Entonces sí, esas dos las utilizaron bien. Ahora, ¿qué crees del número 3? Siempre voy a correr a el parque. ¿Qué crees? ¿La utilizaron bien o no? No, así no se escribe a él. Al tiene que ser A-L, al. Aquí dice A-E-L, a él. Y ese no está correcto. Ahora vamos a ver el número 4. Los vecinos del edificio ingresaron al lugar.
¿Qué crees? ¿Está correcta la primera de él? No, no está correcta, porque del se escribe D-E-L, no D-E-E-L. Entonces, esa no está correcta. Ahora, ¿qué crees de la palabra al aquí? Los vecinos del edificio ingresaron al lugar. Esa sí está escrita bien. Entonces le vamos a poner una sí porque sí la escribieron bien. Ahora vamos a ver el número 5. Dice, me encanta leer las noticias del periódico. ¿Qué crees? ¿La utilizaron bien o no? Sí, sí la utilizaron bien. Porque fíjate que podría decir, me encanta leer las noticias de el periódico y de él se convierten en una palabra y forman la palabra del, como esta que está aquí arriba, y esta está correcta también. Ahora, cuando revises tu escritura, asegúrate de haber usado los artículos y las contracciones correctamente. Acuérdate cuando tienes la A más el, se convierte en al. O si tienes la D más el, se convierte en del. Una contracción es la unión de dos palabras que forman una. Si ven aquí este cuadro con las contracciones A y el, nos enseñan cómo las unimos y en qué palabras se convierten. Vamos a ver estas oraciones. La luna aparece al anochecer. Aquí vemos la palabra al. Podríamos decir a él y podríamos decir la luna aparece a el anochecer. Pero aquí en este ejemplo convirtieron, en vez de decir a más el, dijeron la palabra al. Ahora ves aquí donde dice la luz del sol se va y da paso a la luna. En vez de decir del, podríamos decir la luz de el sol se va y da paso a la luna. Entonces aquí lo que hicimos es convertimos las dos palabras de más el y convertimos y se hizo la palabra del. En estas oraciones usamos las contracciones al y del y podemos ver cómo se formaron estas contracciones con a más el y de más el y se convirtieron en al y el. Ahora quiero que vean estas palabras aquí. Perdón, estas oraciones aquí. Dice, iré a el estadio por la tarde. ¿Me pueden ayudar? Y me pueden decir o pueden identificar qué error hay en esta primera oración. Iré al estadio por la tarde. Hay un error, pero ¿me pueden decir cuál es el error? Muy bien, la palabra a y el. Dice a, el. Y yo sé que si veo la palabra a y el, las puedo combinar juntas y puedo convertirla en una sola palabra. Entonces ahora en vez de decir a él, voy a decir al. Entonces ya la cambié y voy a ponerle mejor al. Iré al estadio por la tarde. Ahora ve la segunda oración. Dice, las luces del estadio estarán encendidas, pues será de noche. ¿Me puedes decir cuál es el error aquí? La palabra de y el. Yo sé que las palabras de y el las podemos combinar juntas y formarlas en una sola palabra.
¿Cuál es la palabra que se convierte? ¿En qué palabra se convierte? Muy bien, en la palabra del. Entonces voy a cambiar esto y la voy a convertir en la palabra del. Ahora dice, las luces del estadio estarán encendidas, pues será de noche. Muy bien, amigos. Ahora vamos a repasar lo que aprendimos de las contracciones. Las contracciones se forman con la unión de una preposición y un artículo. La contracción al es la unión de a más el y se convierten en la palabra al. Y la contracción del es la unión de y el. Las ponemos juntas y se convierten en la palabra del. Las contracciones solo se forman con el artículo masculino y el singular el. A trabajar, amigos, vas a pasar a la siguiente página para instrucciones acerca de la actividad del día de hoy. A trabajar.